Buenos días. Vamos a hablar continuamos con los temas de los bárbaros, pero hoy día estudiaremos acerca de los reinos bárbaros. ¿Cómo surgen estos llamados reinos bárbaros? Tras la invasión bárbara, se establecieron en Europa Occidental una serie de reinos germanos, entre los que destacan, ya hemos hablado, tenemos a los ostrogodos, visigodos, vándalos, los anglosajones y los francos. A continuación, contemplaremos algunos detalles de cada reino bárbaro. Tenemos aquí el mapa de Europa y la ubicación de cada reino. Vamos a empezar entonces con los reinos del reino, en este caso de los ostrogodos, que se ubicaron aquí en la península itálica. Claro, ahora ya no está porque es el reino de los lombardos, pero aquí se va a ubicar este reino de los ostrogodos. Iniciaremos con los ostrogodos entonces. Aquí tenemos de manera más clara y exacta, ahí tenemos, ¿no? La península itálica, se desarrollan los reinos, en este caso el reino de los ostrogodos. Los ostrogodos se acentuaron, como indiqué, ¿dónde? En la península itálica. Destacó la presencia de qué rey, acá tenemos el rey Teodorico, quien estableció la capital del reino de los ostrogodos aquí, en donde en Ravenna, convirtiéndola en un importante centro artístico y cultural. Favoreció el desarrollo de la agricultura y el comercio. Además, permitió la coexistencia del catolicismo y del arrianismo durante la mayor parte de su reinado. Pero esta tolerancia finalizó en los últimos años de su vida, debido a los enfrentamientos con el papado y con el imperio bizantino. Tras la muerte de Teodorico, que fue en el año de 526, se produjo un problema de sucesión que fue aprovechado por su emperador, en este caso por el emperador bizantino Justiniano, quien envía a su general Belisario, que conquistó el reino de los ostrogodos en el año 536. Y de esa manera termina este gobierno de los ostrogodos con su rey Teodorico. El siguiente reino que vamos a hablar es acerca, aquí lo voy a señalar, de los visigodos, que se ubicaron en la península ibérica, lo que viene a ser hoy España y Portugal, el reino visigodo. Ahora vamos a hablar entonces acerca de los reyes de este reino. Tenemos a los reyes, por ejemplo, Larico, Rey Caredo, Recendinto y Don Rodrigo. Los visigodos, como ya indiqué, se ubican en la península ibérica, en España. Establecen como capital la ciudad de, ¿qué? De Toledo. Se destacan los reyes, ahí tenemos a Alarico. Tenemos, por ejemplo, aquí la imagen de Alarico, ahí está, quien participa en la rebelión visigoda que triunfó en la batalla de Adrianópolis en el año 378. En el año 410 lidera el saqueo a la ciudad de Roma. Tenemos al siguiente rey, a Recaredo, ahí está Recaredo, quien busca la unidad de los hispanoromanos y visigodos mediante la convención, en este caso, perdón, mediante la conversión al catolicismo, adjurando del arrianismo en el tercer concilio de Toledo en el año 589. Siguiente monarca es Recesvinto. Recesvinto va a promover la unificación jurídica del reino mediante la promulgación del fuero juzgo en el año de 654. Estableció un sistema entre el derecho romano y las leyes consuetudinarias del pueblo godo, acabando con las diferencias judiciales entre los hispanoromanos y los visigodos. Y por último, quizás lo has escuchado, ahí tenemos a Don Rodrigo, quien fue el último monarca derrotado por los árabes al mando del emir Tarik en la batalla de Guadalete en el año 711, y hacia el año 713 la península ibérica fue ocupada, en este caso en su totalidad, por los musulmanes, a excepción del reino cristiano de Asturias, que estaba ubicado en el norte. Ahora hablaremos
El siguiente reino es, aquí lo voy a señalar, el reino, y no está, el reino de los, pero aquí lo señalo, es el reino de los vándalos. Los vándalos se ubicaron en este caso al norte de África y establecieron su capital. ¿Cuál era su capital? Le vamos a colocar un puntito, Cartago. El gran conquistador vándalo fue Genserico, quien lideró la conquista de la región norafricana en el año 429, con el fin de apoderarse de las mejores zonas agrícolas del imperio, especialmente la producción de cereales, que viene a ser el trigo. Además estableció la capital en Cartago y encabezó un nuevo saqueo. ¿Contra quién? Ahí vamos a colocar otra vez, contra Roma, en el año 455. Cuando el reino pasó a manos de Gelimer, fue sometido por los bizantinos al mando de Belisario. ¿Te acuerdas de Belisario? Que derrota al reino en este caso de los llamados de los ostrogodos. Luego tenemos el siguiente reino, el reino de los anglosajones. Aquí está, ahí está el reino de los anglosajones, que viene a ser Inglaterra, las islas de Britania, o británicos, como lo llamaban los romanos. Este se ubica, como ya le indiqué, en las Islas Británicas, actual Inglaterra, siendo su capital Londres. Se establecieron en la isla 4 reinos sajones. ¿Cuáles eran esos 4 reinos sajones? Tenemos, por ejemplo, en este caso, el reino, ahí anota, de Wessex, Essex, Sussex, Kent y 3 reinos anglos, que eran Estanglia, Mercia y Northumbria. Hacia los años 827, el rey Egberto de Wessex unifica a los 7 reinos y va a formar la llamada heptarquía, estableciendo el reino de Anglaterra. El reino perduró hasta el siglo XI, que fueron dominados por los normandos, dirigidos por Guillermo el Conquistador. Y por último, tenemos aquí el reino de ¿quién? El reino de los francos, que se ubican, ¿dónde, jóvenes? En las Galias, el actual país de Francia. La capital del reino transitó de la ciudad de Soissons a París, de la ciudad que era, en este caso, su capital, Soissons, y la va a trasladar a París. Las tribus francas se dividen en salios y ripuarios. La primera dinastía franca fue la merovingia, nombre derivado del gran rey Meroveo. Uno de los monarcas destacados de esta dinastía, ¿quién va a ser? Es Clodoveo, quien unifica a los francos y consolida de esa manera el reino. Fue el primer rey germano que se convirtió al cristianismo en el año 496. Las campañas militares desarrolladas en este caso por Clodoveo fueron las campañas de Soissons en el año 486, que estuvo en contra de los, en este caso, Siagrio, que fue el último gobernante romano de las Galias. Luego tenemos la siguiente campaña, la campaña de Tolbiac en el año 496. Aquí se derrota a los alamanes. La campaña de Dijon en el año 500, que va, en este caso, se va a enfrentar a los burgundios. Y por último, la campaña de Boyé en el año 507, donde se va a dar la derrota definitiva a los visigodos, cuyo rey era Alarico II, quien fue vencido. Luego de esta campaña, los francos ocuparon todo el sur de Francia. Entonces aquí tenemos, jóvenes, los llamados reinos bárbaros y en qué lugares o en qué partes de Europa van a acentuar, ¿no? Y formando más adelante las dinastías. Entonces no te vayas a olvidar acerca de la información que se te está brindando. No te olvides resolver tu libro y tomar, en este caso, nota de los datos más importantes.